Bueno, pues buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por la invitación. Cuando estaba yo estudiando en la Universidad Autónoma de Chapingo, ahí hice la preparatoria agrícola y la universidad. Debo decirles que desde ahí empezó como el panorama amplio de análisis, porque no sabía yo qué hacer con los libros de estadística, con los doctores en economía agrícola de la Universidad Cornell de Nueva York, que me daban clases allí en economía agrícola en Chapingo, y los del colegio posgraduados que daban clases en el colegio posgraduados en Chapingo, y por el otro lado los profesores de economía política que habían estudiado en la República Democrática Alemana con 3 tomos de Carlos Marx en un lado. Entonces traía 3 libros de estadística acá y 3 libros de sociología o de economía política por acá. Y después de eso me di cuenta que nosotros como estudiantes éramos provocadores con los profesores, que ahora se ha perdido eso. Yo invito a los estudiantes y a los maestros que provoquen en los salones y en el campo también. Entonces, tal vez esta conferencia va a ir en ese sentido de la provocación, para que pensemos como... Creo que me ha enseñado la vida también como profesor de metodología de investigación, de programa de maestría y del doctorado, es que los seres humanos trabajamos con 3 cosas siempre. Con nuestra realidad, de dónde crecimos, dónde nacimos, nuestros valores, con quién nos relacionamos, etc. Esa es nuestra visión. Y luego con el marco teórico, y el tercero con la realidad que estamos analizando, que se mueve no en una realidad sino en múltiples realidades. Entonces, cuando un estudiante llega con nosotros, o especialmente conmigo, la primera inmersión es: me dices quién eres, de dónde vienes, dónde naciste, con quién te relacionaste, y luego no vamos ahora a discutir el marco teórico, nos vamos a campo, en tu lugar de investigación, 1 semana, 2 semanas, hay prácticas de campo a los estudiantes, nos vamos ahí y vemos qué está pasando ahí. Tú vas a tener una percepción, yo otra, tus compañeros de grupo van a tener otra, y sobre eso trabajamos, y al final vemos como qué marco teórico te acomoda, ¿no? Entonces es al revés, porque luego finalmente he visto que lo primero que quieren es el marco teórico, ¿no? ¿Cómo vas a analizar esa realidad? Y más o menos esto es así. Queremos que una ley de aguas nacionales y un esquema de planeación, de gestión territorial, nos diga de forma cuadrada qué es lo que hay que hacer. Y ayer, cuando el último conferencista presentó la fotografía del canal todo americano de agua encementado, esa es una realidad cartesiana de Descartes, es una realidad cuadrada. Necesitas agua, construye un gran canal. ¿Quieres agua? Te cobro por el agua para que sigas produciendo tus lechugas para Burger King. Asunto arreglado. Pero Mesoamérica y Sudamérica no trabajamos con modelos cartesianos. Sorpresa. ¿Saben con qué trabajamos? Con modelos dendríticos. Y las dendritas son las relaciones y las conexiones cerebrales. Ustedes teclean que es una dendrita y lo van a encontrar. Y entonces en un territorio vamos a encontrar una gran cantidad de dendritas inteligentes que se van a estar moviendo de manera constante ante cambios emergentes de realidad. Y entonces, cuando apostamos a que un gobierno, un programa o una perspectiva política nos solucione eso,
de repente nos sentimos muy contentos porque ya encontramos la llave por donde entrar, y inmediatamente nos sentimos desesperados porque ese marco teórico, conceptual y de acción, de ejecución de política pública, no dio el ancho para la realidad del territorio. Y decepción. Fracasó el proyecto, ya no sirve, busquemos otro marco teórico, ¿no? Y ahí vamos con conceptos. Ahora hay uno mucho de moda, resiliencia. Yo le digo, dile a una persona marginada de una realidad concreta que su resiliencia es acostumbrarse a no comer, que su resiliencia es acostumbrarse a estar en esas condiciones. Y tal vez ese concepto pronto lo tiremos nuevamente al bote de la basura y busquemos otro más de moda. Y yo simplemente me quedo con un escrito de Bruno Latour que se llama Nunca fuimos modernos. Léanlo. Y nunca fuimos modernos por una simple y sencilla razón. Lo que conocemos hoy de ciudad empezó hace 8,000 años. ¿Con quién empezó? Con los sumerios, en el Tigris y en el Éufrates. Fue la primera sociedad organizada urbana que ya no se movió a la cacería y echaron a andar lo que ahora le llaman gobernanza del lago, hace 8,000 años. Hicieron canales de riego en el Tigris y en el Éufrates, se manejó un excedente agrícola, y donde hay un excedente agrícola hay que tener instituciones que manejen ese excedente agrícola. ¿Cuáles fueron las 3 instituciones que nos heredaron desde hace 8,000 años? Un gobierno, un sacerdote y un ejército. Es decir, lo que conocemos hoy de sociedad organizada con un gobierno, un ejército y una religión, la que ustedes quieran, puede ser incluso la ciencia, esa es una religión en sí misma, una serie de supuestos, creencias, epistemologías, etcétera. No, la ciencia desplazó en algún sentido a la religión en 1600. Entonces, la sociedad urbana de hoy es la ciudad sumeria, y empezó por el agua, esa organización social, y tal vez se descomponga por el agua, se reestructure, se metamorfosee en una cuestión de crisis. ¿Cuál es la crisis hoy día? ¿El clima? Aunque dice, lean también el otro libro de Bruno Latour, de Cara a cara con el planeta, y ven la gran discusión profunda del cambio climático en este libro de Bruno Latour, o lean el de Hamilton, de Requiem para una especie. Esos 2 libros son centrales hoy a la discusión, para no enredarnos en cuestiones momentáneas, en cuestiones de moda. Hay que ir a largo alcance, en el tiempo de largo alcance, de 8,000, 6,000, 1,200 años. Lo que sucedió en México, en el sur de México, con una inundación en 2007, fue lo que sucedió en el año 400 antes de Cristo, con los olmecas. Una gran inundación, un río que se mueve de cauce, deja un área sin limo, sin fertilizante para cultivar para 250,000 habitantes en el 400 antes de Cristo. Hace erupción un volcán en el sur de México, el volcán San Martín en Veracruz, y eso se queda sin alimento. El gobierno, el sacerdote y la ceremonia es hacer una ceremonia de una ofrenda de 1 tonelada, 200 kilos de piedra labrada, para hacer que el agua regrese y el volcán se apague, los dioses, 400 antes de Cristo. No se logra, la población se levanta y degolla al sacerdote y a los gobernantes. Textual.
En el 2007 me invitó al gobierno de Tabasco a dar una plática en la televisión. Ahí una gran inundación, se inundó el 70% del estado de Tabasco, y me dijeron: ¿qué opinas de esta gran inundación? Abran el río, déjenlo que camine por donde caminaba antes, no se metan en el camino del río, porque esta va a ser la Venecia del sur de México. ¿Y qué va a pasar políticamente? Va a perder el gobierno actual, y el próximo va a ser diferente al de ahora. Los van a degollar como los olmecas en el 400 a.C., porque además ese es territorio olmeca, Tabasco. Y así pasó, perdió el PRI, ganó el PRD. Entonces no es el evento en sí mismo, sino el evento en el contexto social. O sea, no es el cambio climático en sí, de una sequía, de una inundación, de menos alimentos en sí mismo como fenómeno, sino la cuestión social. ¿Qué va a pasar con las relaciones sociales y la reestructuración social? Entonces, con esa introducción, yo quiero presentar en tres etapas mi presentación. La primera le hacen más o menos caso, la segunda un poco más de caso, y la tercera, que son las conclusiones. Ese es lo importante. Anoche aquí Juan nos invitó a cenar anticucho, y entonces yo le dije: ¿cuál es el cucho? Es decir, la antitesis, la tesis y la antitesis. Entonces, ¿cuál es la tesis? La tesis va a ser esta, después va a haber una antitesis, luego una tercera antitesis, porque así somos los mesoamericanos, somos dendríticos, recuerden, no somos cartesianos. Y entonces someternos a un programa de gestión y una ley rígida, eso no funciona y no va a funcionar. Tenemos que encontrar las dinámicas territoriales, despojarnos de todo y meternos en la alberca y nadar en los territorios, ver cómo se puede nadar ahí. Si no, están perdidos, y estamos perdidos, porque después viene la frustración. No era lo que yo pensaba, no hicieron caso a lo que yo dije. El diagnóstico que hice no fue posible. No, pues no fue posible porque ya íbamos prejuiciados, ¿no?, desde afuera. ¿De acuerdo? Bueno, a ver, entonces ya me di cuenta que sí funciona. Bueno, entonces vamos a ver ¿Hay otro micrófono por ahí? Entonces la tesis es la siguiente. Gracias. Apagas ese, por favor. Entonces la tesis es la que voy a presentar. Políticas hídricas en México, gobernanza o desgobernanza. México, una introducción geográfica hídrica, México y política pública hídrica que se plantea, después lo ideal, el marco teórico, y después lo material, es decir, qué es lo que realmente está pasando. México es muy grande. Yo vengo de aquí, de esta parte del sur de México, muy pegado a Guatemala. Todo esto es Guatemala, aquí está Belice, aquí está Estados Unidos de América, y de aquí a acá son 5,000 kilómetros de distancia. Aquí está la Ciudad de México. Tenemos 2 millones de kilómetros cuadrados, una población de ahora ya de 120 millones de habitantes. Un 77.8% de la población es urbana y un 22.2% rural, aunque aquí en Chiapas lo rural es al revés, andamos sobre un 60% rural y un 40% urbano. 60 ciudades concentran más del 60% de la población nacional y 198,000 localidades con menos de 2,500 habitantes. Primera pista, un consejo de Cuenca, Grijalva, Usumacinta, que corresponde todo esto, y aquí con la gestión de la política pública mexicana quieren ordenar 28,000 comunidades que están aquí. Primer error.
la antítesis. La otra, una ley de aguas nacionales que corresponde a todo este territorio nacional para atender el norte árido, el centro de México, que es esto, este es el mapa de Tenochtitlan, antes de la llegada de los españoles, una cuenca cerrada, endorreica, hermosa, allí había un ingeniero hidráulico muy bueno, que separó el agua dulce de la salada ya en 1510, ¿sí? Y hoy esta es la Ciudad de México con sus rascacielos, los mismos volcanes, el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, ¿no? Y el sur de México, exuberante, selvático, ¿no? Entonces, una ley de aguas nacionales que quiere gestionar el norte árido con el sur tropical e indígena, antítesis. ¿Y por qué tenemos esa conformación? Porque tenemos que estar también ubicados donde estamos en el contexto del mundo. Del trópico de Cáncer hasta esta zona, pues es desierto. Del trópico de Cáncer al Ecuador y el trópico de Capricornio tenemos las franjas de selvas y de muchos ríos, mucha agua, ¿sí? ¿Cuál es la precipitación en México? La precipitación fuerte empieza en junio, termina en septiembre, 772 milímetros a nivel nacional, tenemos aquí la distribución. Aquí tenemos más de 1500 milímetros y en esta zona tenemos hasta 5000 milímetros, muy similar a la Amazonía, ¿sí? ¿Qué tenemos? Huracanes de este lado, una sierra oriental, una sierra occidental, un desierto aquí, una sierra transversal y el sur de México acá, con mucha montaña aquí, y la península de Yucatán. La península de Yucatán en sí misma es otro país. Tesis y antítesis. La antítesis del desarrollo. El 32% del escurrimiento en México está en el centro y norte del país, árido. El 68% del escurrimiento está en el sur de México. La población en el centro norte se concentra el 77% donde no hay agua y solamente el 23% donde hay mucha agua. Producto Interno Bruto, el 86% del Producto Interno Bruto se produce en la zona desértica donde no hay agua y solamente el 14% donde no hay mucha agua. Antítesis del desarrollo, mal planeación. Cuencas. Vean, México ya está dentro de escasez a nivel internacional, a nivel de todo México. Pero si nos vamos al sur de México, las cuencas de Chiapas y Tabasco, estamos sobre los 27.3 miles de metros cúbicos por habitante por año, muy pegado a Argentina, Brasil, Belice, Canadá, ¿no? Pero estamos muy altos en el sur de México en esta cuestión de el volumen de escurrimiento repartido entre el número de habitantes, ¿sí? No estoy hablando de infraestructura. Aquí están ya, hay zonas de escasez serias, de escasez extrema, de menos de 1000 metros cúbicos por habitante por año en 2010, pero vean esto, cómo va disminuyendo en el norte árido. 2010, 2020, ya estos estados del norte se agregaron. El canal todo americano que nos presentaron ayer está por acá. Acuerdo de aguas con Estados Unidos 1944. A México, en las asimetrías de poder, lo hicieron firmar un acuerdo de aguas con Estados Unidos y le quitaron también el agua, no solamente la mitad del territorio nacional, sino también el agua en esa cuenca, ¿sí? Entonces estamos llegando en el norte a una cuestión de extrema y media escasez, no así en el sur de México. Tenemos esas cuencas transfronterizas con Estados Unidos que se manejan con el Tratado de Aguas de 1944,
Y este mapa no se había hecho, este salió a raíz de mi tesis de doctorado en Guatemala, Belice y Chiapas, Tabasco, Campeche. Estas son las 6 cuencas transfronterizas que comparte México con Guatemala y Belice: el Suchiate en el Pacífico y el Cuatán en el Pacífico, Grijalva, Usumacinta, que drenan al Golfo de México, el río Candelaria y el río Hondo, Belice, México, que desemboca al Caribe. Pero en esta superficie, en esta, se escurre el 30% del agua de México. O sea, de 100 vasos, 30 vasos se producen aquí, escurren aquí. Entonces imaginarán el volumen de agua. Pero momento, el volumen de agua a nivel macro no nos dice nada, porque ayer lo platicábamos, no solamente la cuestión de infraestructura y la cuestión de los volúmenes nos da la cuestión de la equidad y la distribución y el buen manejo. Entonces, tenemos Chiapas es el estado más marginado de todo México a nivel económico, pero es el estado más rico en biodiversidad, en agua, en selvas, en fauna, ¿sí? Es el más rico de todo México, ¿sí? Entonces es riqueza natural y pobreza, es como esa dinámica, y eso lo explica justamente porque México ha tenido muchas leyes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, vamos por la número 12 en instrumentos legales, pero han sido leyes de imposición del centro a la periferia, es decir, una ley nacional que somete a todos a una rigidez y así vas a actuar. Es decir, ha habido un despojo del centro y una imposición del centro hacia la periferia. Y ahora, justamente, la ley de riegos en 1946 es muy importante, porque la ley de riegos se incorpora a una ley de aguas nacionales ya existente, y en 1946 se copia el modelo del Tennessee Bay de 1933 de Estados Unidos sobre desarrollo por cuenca hidrográfica, que es un poco las condiciones de cuenca que tiene ahora Argentina, todavía algunas funcionando, China, Rusia, Francia, México. Se fue ese modelo internacional copiando el Tennessee Bay. Una mala copia siempre hacemos de estas estructuras rígidas internacionales. El agua y las represas hidroeléctricas que se hicieron en México fue para apuntalar el modelo de desarrollo industrial del centro y norte del país. Ahí no se quedó la planta industrial. Ese es interextractivismo. Y con el neoliberalismo es extractivismo o neoextractivismo a gran escala, porque ahora México tiene el 20% de todo el territorio nacional con mineras canadienses, chinas, europeas, etcétera, que trastocan el modelo de gestión de cuencas territorial, no el nacional, el territorial. Nos están contaminando todo el agua, incluyendo esta del sur de México, ¿sí? Entonces, en esta parte del 2020, nosotros, otra vez, el investigador puro que se debe quedar en el cubículo analizando su marco teórico sin incidir en el proceso. 90% de los investigadores de México hacen eso, de 30,000 en el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, y un 10% somos sumamente anticuchos, antitesis. Decimos, no, yo no me quedo en mi cubículo a analizar desde mi cubículo el proceso, y escribo más papers en inglés para subir más en el CONACYT y me paguen más, porque eso también se llama extractivismo académico. Entonces nos involucramos en el proceso. Esa es la tercera parte que les voy a platicar rápidamente. Y entonces la ley de aguas ciudadana que estamos proponiendo, que empezamos en 2000,
14, alrededor de 400 investigadores a nivel nacional, hicimos una ley con organizaciones sociales, ¿sí? Y está se entregó al Congreso ya y está en discusión, y estamos promoviendo la descentralización y la autonomía territorial para decidir. No puede ser una ente nacional que agarre un país homogéneo, como si hay una cultura homogénea, ecosistemas homogéneos, todo homogéneo. Eso no funciona y no ha funcionado, ni va a funcionar, ¿sí? Entonces el anticucho, la antítesis es la ley ciudadana territorial, con autonomía territorial. Esa es la propuesta. Y otra vez, la gestión de cuencas. Yo trabajo cuencas, doy un curso de cuencas para estudiantes de maestría y doctorado con otros 8 profesores y profesoras, pero no acatamos tampoco la normatividad de la gestión técnica solamente de cuencas, porque el curso se llama Gestión Social de Cuencas, que incluye también lo ambiental, lo social, lo técnico, lo político, etc. ¿Sí? Entonces la cuenca, pues sí, que la cuenca y que la subcuenca y que la nanocuenca, y que ahí te vas delimitando. Y llegas a la nanocuenca y ya no hayas qué hacer, ¿no? Entonces Otto Fastetter de Brasil, hay una clasificación de cuencas que hace, y pues puedes identificar 20 hectáreas como una micro cuenca, y de ahí te vas elevando en la escala hasta llegar a grandes cuencas. Y entonces cuando quieres hacer incidencia, le dices a las personas en el territorio, de acuerdo al sapo es la pedrada, dicen en México. O sea, a ver, ¿qué tan grande lo quieres o qué tan chiquito lo quieres? Para poder incidir, y sobre eso hago el mapeo y sobre eso nos ponemos de acuerdo, ¿no? Entonces Otto Fastetter, utilizamos esa metodología de codificación de cuencas, la pueden googlear, es muy interesante ver esa clasificación que va mucho más a profundidad que esto, ¿no? Y otra vez, ¿no? La dinámica de arriba, bosques, lagos, selvas, el río sigue con el delta, la laguna, el manglar, el océano, los pescadores, etc. Y entonces en la estructura que nos han hecho creer, ¿no? Deforestación, las hidroeléctricas, los cultivos, la zona urbana abajo, las descargas de drenaje, cuestiones de descargas industriales, otra vez el ciclo del agua, etcétera, la filtración acá de los mantos acuíferos, la intrusión salina abajo en las costas, etcétera. Y otra vez son esquemas que sí nos sirven para analizarlo desde una perspectiva analítica, pero no de profundidad del territorio. México tiene 26 consejos de cuenca que hay que tirarlos a la basura. Yo fui el creador de uno y desde el principio dije que no iban a funcionar, y renuncié 3 veces al trabajo y no me dejaron ir, ¿sí? Porque ya les estaba diciendo que lo que se estaba haciendo no iba a funcionar, y después de 20 años la razón la tengo. Entonces, ¿por qué no funciona? Porque los planearon en lo que Baudelaire llama lo ideal y lo material. Y lo ideal es esto: un consejo de cuenca alrededor de una mesa donde está la Comisión Nacional del Agua, los gobernadores, los presidentes municipales, los representantes de las dependencias públicas federales, estatales, municipales, las ONGs, los vocales usuarios del agua, y todos son felices, ¿no? Con el plan de ordenamiento de la cuenca. Michel Foucault, ¿cuál es el poder que se enmascara atrás de cada uno de estos actores? Son asimetrías de poder. Estuve en los consejos de cuenca en Francia, en una estancia allá. Me invitaron a una reunión después de 50 años más o menos de trabajo en estos consejos de cuenca en Francia. Han llegado a la conclusión los anticuchos, los antítesis, de que el que toma la decisión es el representante del consejo de cuenca y
ciertos académicos que están metidos ahí, y todos los demás por las asimetrías de poder, que es el conocimiento técnico de cómo se mueve la cuenca, tal vez no organizativo, porque están organizados de alguna manera, y los otros les imponen como por dónde va la cosa. Entonces, sí, suena muy bonito, por supuesto, y nos puede convencer, pero yo digo, vayamos a hacer consejos de cuenca, pero no con estas estructuras. Vamos primero a los territorios, vemos qué se mueve ahí, y sobre eso trabajamos primero, y luego vamos incorporando a lo externo, incluyendo las dependencias del Estado-Nación. Va. Gestión de cuencas o gestión ambiental. Empezamos con una gestión sectorial, después una gestión multisectorial, para llegar a una gestión de recursos naturales o gestión de cuencas, y una gestión ambiental. En toda América he estado participando en la RLCEA, la Red Latinoamericana de Centros de Investigación del Agua, que también fue un proyecto que financió la Unión Europea. Argentina es el representante de ese, y nos ha invitado. Yo fui a Cartagena de Indias a dar 2 conferencias allá, y esto, la conclusión que tenemos desde hace buen rato, otra vez desde hace mucho tiempo, tal vez 20 años, es que apenas estamos aquí, en esto. No hemos llegado ni aquí ni acá, y mucho menos acá. ¿Por qué? Porque estamos todavía en el agua potable y el alcantarillado y el río y el drenaje y la hidroenergía están por separado. El de la Comisión Federal de Electricidad llega a los consejos de cuenca y él quiere más agua para producir electricidad. No le importa el uso doméstico y el agrícola y etcétera. Y el uso agrícola tampoco le interesa. Tampoco le interesa. Entonces eso no funciona, porque cada uno atrás están las asimetrías de poder, ¿sí? Y mucho menos a la gestión integral de la cuenca. Lean este esquema en CEPAL con Durellani, Axel Durellani. Ahí viene el libro de la gestión de cuencas en América Latina, y van a encontrar ese esquema. Ahí lo explica muy bien. Y yo creo que la cuenca, más que esa explicación técnica de delimitación en sí misma, para nosotros los dendríticos, más que esa explicación, yo llegué como a esta definición en mi tesis de doctorado, fue que una cuenca, desde nuestra perspectiva, es una construcción social. O sea, delimitamos un territorio, un espacio físico geográfico desde nuestra cosmovisión, nuestro entendimiento, etc. Sustentado en una interpretación de un espacio geográfico que incluye varias dimensiones: una dimensión social, una dimensión histórica, que ayer se habló de la historia de aquí, de estas cuencas, de estas fuentes de agua en La Paz, una cuestión ecológica y una cuestión hidrográfica. Y solamente conociendo esto o analizando esto es que podemos hacer o nos sirve para profundizar la investigación científica de diferentes disciplinas, y hacer planeación, administración y ejecución de políticas públicas, decisiones tomadas desde el Estado o acciones desde la sociedad civil. Y entonces la cuenca, como espacio socio-ecohidrográfico visto a través del tiempo, tampoco es que ya está hecho. Eso es un proceso dendrítico de reacomodo de conocimiento, de reingenierías comunitarias, de cosmogonías que se van transformando de acuerdo a la relación con el otro, con lo externo, y van caminando. Entonces, sobre eso es que a través del tiempo es un elemento que vincula en tiempo y espacio a la sociedad, al ambiente, la cultura y la historia. Se combina ahí, ¿sí? Y esa vinculación en el transcurso del tiempo construye una estructura propia, la cual va generando una especificidad de la sociedad y la cultura en un espacio y tiempo definido. Si yo delimito la cuenca hidrográfica de San Cristóbal de las Casas, yo vivo por aquí, y me encierro en la ciudad y no observo el volcán
Sontehuitz y el Huitepec, donde hay comunidades indígenas, me estoy perdiendo de esto. Y esto en 1548, Fray Bartolomé de las Casas escribió: donde hay cruces mayas hay agua. Y entonces, ¿cómo le entro a un análisis de cuenca con Hirsch, con la gestión integral del recurso hídrico, para analizar esta cuestión histórica, cultural, dendrítica? Y entonces voy con mi estadística. Reza o hace oraciones en lengua tzotzil, a mucha altura le pongo un 10, a altura media le pongo un 5, y ya habla muy despacio le pongo un 0 y hago mi gráfica de estadística, ¿no? Reza mucho, lo van a escuchar sus dioses, sí va a llover mucho, ¿no? Estoy perdido, ¿no? Y así andamos perdidos en las ciudades, o sea, no entendemos de dónde viene el agua. Cuando saco aquí a niños, a padres de los niños a recorrer esto, aquí está el túnel de descargas de aguas de drenaje, donde hay 850 hectáreas que es de riego agrícola con drenaje de acá, y cuando pongo a los niños y a las familias, a los papás de ellos aquí en eso, aquí viene la popó que hiciste en la mañana y te haces responsable. Deja de estar culpando a alguien. Es que esos indios son cochinos, me mandan el agua contaminada, es que me venden hortalizas contaminadas de drenaje, etcétera. No, a ver, el culpable eres tú y te haces responsable hoy. Bueno, a ver, conclusión. Traía más, pero creo que esta vale la pena, porque justamente el curso de cuencas que doy combina esto, teoría de sistemas, donde agarramos el sistema cuenca en medio, con cambio climático en médico, nos vamos a lo hidrográfico, nos vamos a lo ecológico, nos vamos a lo histórico y nos vamos a lo social político. Y somos 8 profesores. Yo no puedo con eso. O sea, yo, Antonino, no puedo ser cartesiano en cada una de las disciplinas. Tengo que abrir la discusión con todos los otros colegas que son especialistas en cada uno de estos campos y tender los puentes de comunicación, porque hasta eso nos quitaron la capacidad de comunicarnos entre disciplinas. Entonces, ¿sabes qué? Yo les digo al grupo de doctorado y a los colegas ahí enfrente, yo no sé nada y parto de eso, y sobre eso voy a aprender de ustedes y también de los estudiantes, y lo que encontramos en campo en este curso, por lo menos en esta edición. Es una forma de hacerse pato, dice Michel Foucault, pero hay que entrar así, porque si no, llego como yo sé todo y lo impongo. Esas son las leyes, yo sé todo, yo estructuro todo y tú te sometes a un régimen estricto. Y repito, el pensamiento mesoamericano y de América Latina es dendrítico, no es cartesiano, ¿sí? Entonces, final, aquí voy a parar esto, pero la política pública, donde yo digo que es desgobernanza, es que tienes la cuenca Grijalva-Usumacinta, aquí es México y aquí es Guatemala. No me voy a meter del lado Guatemala, esto lo voy a dejar de lado, pero llegan a esta casa o a esta cuenca con estos territorios históricos culturales, todas estas dependencias del gobierno federal, todas estas dependencias del gobierno estatal de Chiapas, Oaxaca, Tabasco, todos los municipios, y luego todavía ONG locales, regionales, nacionales, internacionales, y todo el bonche de académicos que andamos ahí. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Tocan la puerta. Yo vengo a trabajar contigo, te voy a solucionar las cosas de tu casa. Yo abro la puerta y encuentro 26 gente. Oferta y demanda. ¿Quién da más? A veces es eso, ¿no? ¿Quién da más? Con el que dé más, pues es mi caso, ¿no? Y cuando ya me conviene, pues me divorcio y me voy con el otro, ¿no? Pues hay oferta y demanda, miren todos los actores que hay. Eso es desgobernanza. Lo siento mucho, pero no se puede llamar gobernanza, ¿no?
y además pues sin entender la estructura cultural histórica de las comunidades, perdidos. Eso no funciona ni va a funcionar, y lo saben ellos, porque en las campañas políticas este es el color del PRI, que debería de ir en este color, este color amarillo era del PRD, que debería de ir aquí, este color azul es del Partido Acción Nacional, que debería de ir acá, y la gente de las comunidades dice, miren, son los mismos, allá en la sierra, no les creamos a ellos. Aquí está López Obrador en la campaña de 2006 ya, entonces dicen, son los mismos candidatos, Madrazo, Calderón, obviamente López Obrador, y la chiquillada, todos los partidos chiquitos continuarán con el proyecto neoliberal, no les creamos, son los mismos, no importa el color, ¿no? Entonces, si eso no lo entendemos, con políticas públicas, para hacer políticas públicas estamos perdidos, no hay credibilidad en los territorios, porque son 26 actores. Bueno, a ver, el anticucho del anticucho del anticucho. Tercero, cierro. ¿Saben qué? Eso no lo escribí porque apenas lo venía platicando ahora. Nos llegaron 50,000 personas a través de 6 representantes de 48 comunidades de la Selva Lacandona a tocar la puerta del Chapingo. Y nos dijeron, miren, si ustedes no nos atienden algo en el campo, la próxima semana vamos a quemar camiones madereros de la selva que está acá en madera clandestina. La están devastando. Porque ya tocamos las puertas del gobierno, vamos a cortar, y no hacen nada. Y entonces yo dije, bueno, a ver, tengo 2 posibilidades. Ya que vinieron 6, hago 6 entrevistas a profundidad, le pongo un marco teórico y hago un paper en inglés y subo en el CONACYT. o les digo, no, ¿saben qué? Ya se acabó, ya me voy con ustedes. Y opté por la segunda opción, me fui con ellos a la siguiente semana, con un experto también en hidrología y cuencas, y los 2 fuimos con un aparato a echar un recorrido por la cuenca del río Jatoté, y nos dimos cuenta que el cambio climático estaba fuerte ahí. Googleé en el libro de la cuenca del río Sumacinta desde la perspectiva del cambio climático, ese libro lo coordiné con un proyecto del CONACYT, pero eso me reafirmó que lo que habíamos investigado hacía 5 años, 4 años, se estaba dando en ese momento, conflictividad social por escasez de agua. Y nos fuimos, y entonces ahora andamos haciendo con el aparato a curvas de nivel, recolectando semillas de las especies nativas y haciendo viveros comunitarios y haciendo restauración de cuencas con ellos. Y solamente somos 2 changos, mi compañero Edwin, compañero de trabajo, yo, y alrededor de 70, 80 personas por comunidad que se van con nosotros con palas, picos, azadones a hacer zancas de infiltración, a recolectar semillas, y salen, nos ponemos a hacer el trabajo ya aquí. Es que yo soy zapatista y tengo una capucha, es que yo soy evangélico y yo soy católico, es que yo soy del PRI y yo soy del PAN. Sale, vas y le dices al manantial, yo soy zapatista y me das agua. A ver qué te contesta. Yo soy evangélico, me das agua. No, yo soy católico y me das agua, a ver qué te contesta. Y el proyectito que hemos iniciado el año pasado ha ido más allá de estas ideologías. Y se juntan 70, 80 personas de todas estas divisiones y se ponen a trabajar. Y los de Sembrando Vida han gastado 900 millones de pesos allí y han hecho como un 10% de lo que hemos hecho nosotros, 2 personas con esas 48 comunidades en muy poco tiempo. Entonces, conclusión, no nos interesa la estructura gubernamental. Si quiere llegar a capacitarse en ese proceso, bienvenidos, son aceptados. Si no quieren, que se queden con su estructura del cucho. Nosotros somos anticucho y nos vamos directamente ya a las comunidades a trabajar. Y ya, vamos a ver, viene Daniel Murillo de Ciencias del DF en Antropología a la zona, y vamos a ver también desde la perspectiva antropológica cuáles son las
instituciones comunitarias para seguir fortaleciendo y montarnos sobre esas estructuras, no hacer nuevas, sobre esas. Y sobre eso estamos. Esa es como la conclusión. Son bienvenidos los técnicos gubernamentales. Sabemos que se van a ir en 3 años o en 6 años en el periodo gubernamental y después se terminó el programa, se terminó el dinero y se terminó todo, pero nosotros queremos formar 150 extensionistas comunitarios indígenas a 4 años que sepan gestión integral con esta visión sistémica de las cuencas. Eso es nuestro nuevo proyecto. Gracias.